Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son los efectos tributarios en el cálculo de la retención en la fuente sobre rentas de trabajo generados por la declaración de inexequibilidad de la reducción del aporte a pensión establecido en el decreto legislativo 558 de 2020? Sí. Este decreto es de abril de 2020, este decreto. Y la sentencia de la Corte es la C258 de julio 3 del 2020, que ya le publicaron un extracto a esta sentencia, y la Corte dijo que lo que estableció este decreto, que era un permiso para que los empleadores y trabajadores independientes redujeran voluntariamente el aporte a pensión, el aporte obligatorio, y no aportaran el 16%, sino que aportaran solamente un 3% del ingreso base de cotización, que eso es inexequible, que eso afectaba los derechos de los trabajadores, en especial de los que ganaban más del salario mínimo, porque no les iban a reconocer las semanas de cotización. Entonces la Corte dijo que eso es inexequible y le dio efectos retroactivos. Entonces acá en el portal, a ver, me meto acá al portal. Entonces aquí buscan en el portal este artículo, lo buscan con estas palabras claves, ¿sí? Caída del decreto que permitió reducir aportes a pensión, ¿sí? Me toca volver a subrayar, ¿sí? A pensión implica recalcular la retención en la fuente. La Corte dijo que el efecto de esa sentencia es retroactivo, aquí está citado una parte de la sentencia, efectos de la inexigibilidad del decreto se adopta con efectos retroactivos, y lo que dijeron es que al gobierno le va a tocar decir en qué plazos hay que presentar la corrección de las pilas de esos periodos. Entonces estamos pendientes de que el gobierno diga en qué plazo se hace la corrección de las pilas y sin tener que liquidar intereses moratorios y todo esto. Pero entonces los empleadores y trabajadores independientes que habían hecho un menor aporte a pensión, les va a tocar recalcular también las retenciones en la fuente que le habían hecho a sus asalariados, porque, por ejemplo, si al asalariado no le descontaron todo el aporte a pensión, entonces la retención en la fuente se le elevó en ese mes de abril o de mayo. Ahora le va a tocar quitarle el aporte a pensión y recalcular otra vez la retención en la fuente. Y con ese aporte a pensión que ahora va a ser más alto, entonces se va a disminuir la base de la retención en la fuente y se va a disminuir la retención en la fuente. Pero entonces aquí comentamos que un asalariado le puede pedir al empleador que no le mueva esa retención, que la que ya le hizo en exceso en abril, pues que se la deje así, y entonces ahí sí ya el empleador no tendría que recalcular la retención. Así que todo eso va a implicar acuerdos entre los asalariados y sus empleadores, pero sí se va a necesitar hacer recálculos. Y a los que están en el régimen simple, un independiente que está en el simple y que hizo sus anticipos bimestrales, el aporte a pensión es algo que uno resta como ingreso no grabado. Pero si ahora le dicen a él que tiene que hacer el aporte que dejó de hacer, pues él también tendría el permiso de ir a corregir el formulario 2593 y pagar un menor anticipo. Pero ¿para qué hacerlo si al final él también puede dejar las cosas como ya las hizo y dejar todo ese mayor anticipo que ya había hecho en el formulario del bimestre marzo-abril, por ejemplo? Ya dejarlo así y listo. Sí tiene que hacer su mayor aporte a pensión, pero sin tener que ir a modificar otra vez su formulario 2593, y si lo quiere hacer, pues también lo podría hacer. Listo, eso es el efecto, uno de los efectos tributarios de esta sentencia de declarar inexequible esa reducción del aporte a pensión.